todos. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, a este acto, a un tiempo entrañable y solemne de entrega de la Manzana de Oro. Nuestro máximo galardón, en esta ocasión, como es bien sabido, al excelentísimo señor don Antonio Trevín Lombán, presidente del Gobierno del Principado de Asturias. Y la verdad que es una satisfacción enorme el que esté así este salón con tantos amigos. Una verdadera maravilla y estamos pues muy agradecidos y muy contentos. Distinguidos directivos, socios, amigos todos, como presidente es un honor dirigirles estas palabras y recibirles en este acto de entrega de la Manzana de Oro, para todos nosotros ocasión fraterna, dichosa, en esta casa regional, decana de todas las españolas en el mundo, emblemática y vetusta institución sociocultural, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Singularmente, y con arreglo a nuestra costumbre, saludo a destacados invitados, personalidades del mundo académico, empresarial, político, artístico, etc., y a otros manzanas de oro que se citan indiferenciadamente con el ruego de que se me excuse por las involuntarias omisiones o incluso que se me ayude para completar toda esta nómina tan destacada. Don Manuel Villa Cellino, muchas gracias, presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente del Consejo Rector de dicha universidad, Manzana de Oro. Con él está también don Gustavo Suárez Pertierra, abogado, catedrático de Derecho Canónico, en realidad, ex-ministro en la terminología de don Cosme, concretamente de Educación y de Defensa, y actualmente presidente de UNICEF por el Comité Español. Igualmente, muchas gracias por el esfuerzo, Gustavo. Gracias también a don José Luis Casas, vicepresidente primero del Centro Asturiano de Madrid. Con él nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez. Está también por este sector la esposa del homenajeado, doña Luisa Fernanda. Muchas gracias. Asimismo, destacado abogado, jurista, don Álvaro Cuervo. Cuesta, perdón, lo tengo anotado. Álvaro Cuesta. Está también don José Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Maripaz Pondal, gran amiga, madreña de oro. En fin, don Manuel Barros Canuria, es presidente actualmente de la FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos. Muchas gracias, Manolo. Está también Abelino Acero, ingeniero de PRO, es director general del Fondo de Construcciones y Contratas, comento. Muchas gracias. El padre Ángel, heraldo de Concordia, un hombre santo, que además está con un trasiego impresionante, una actividad realmente ejemplar. Muchas gracias. A don Nicolás Redondo también, gracias por acompañarnos en el acto, y en fin, muchísimas personas. Víctor Mayaga, igualmente tengo algunos nombres anotados, de manera que casi los vamos a mencionar. Está el alcalde de Llanera, muchas gracias, don Gerardo Sanz, don Eduardo Junco, miembro del Consejo Superior, igual que don Domingo Avellán, con su esposa Loli, Jaime Elizabeski, me parece que le hemos visto, fue secretario de Estado de Deportes, entre otros muchos cargos y méritos, etc. Muchas gracias a todos. No sé si me he olvidado alguno, por favor, que levante la mano. Bienvenidos, porque indiscutiblemente hay que arropar a los amigos y Antonio Trevín se lo merece. Y en la tribuna me acompañan, por supuesto, Antonio Trevín Lombán, expresidente, como acabo de decir, del Gobierno del Principado de Asturias, Alfredo Pérez Rubalcaba, a mi izquierda, es vicepresidente primero del Gobierno de España. Está a la derecha de Antonio Paz Fernández Cerderoso,
actual presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. A su derecha, Francisco Rodríguez García, presidente de nuestro Consejo Superior, también de honor, y presidente de René Picot, una marca de excelencia. Y por la izquierda encontramos, a continuación de Alfredo Pérez Rubalcaba, Begoña Serrano, que es la directora general de Migración y de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias. Y a su izquierda, nuestra secretaria general, que posteriormente leerá las adhesiones, que son muchas en este acto, Pilar Guiso. Muchas gracias. Formal y cordialmente, sencilla y jubilosamente, celebramos este acto en el que se entrega la manzana de oro, propuesta por la Comisión de Galardones y aprobada por unanimidad por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. Una manzana madura, dulce, merecida, justa, que llega fragante con la recién estrenada primavera, aunque no lo parezca. Una manzana que es expresión de afecto, de admiración, de elogio y de gratitud. A don Antonio Trevín se le reconoce y se le estima desde hace muchos años por su valía, por su sencillez, por su apoyo a este rinconín de Asturias. Perdón. Es inevitable recordar que don Cosme Sordo, mi predecesor, ligado por la amistad Antonio Trevín, y particularmente sensible a la asturianía, a la excelencia, al brillo, a la amistad, se planteó la concesión de esta manzana, aunque no fue posible por encontrarse entonces el señor Trevín en política activa, algo que, según nuestros estatutos, no es posible. Esta es, en síntesis, la crónica de una entrega anunciada, de una concesión postergada por razones normativas, aunque plenamente dichosa, mimada, como pueden ustedes imaginar, con esmero, para que permaneciese en el manzano hasta su recogida. Don Cosme estará feliz de compartir con todos nosotros este día. La manzana de oro se concede hoy a una persona dedicada durante mucho tiempo a la actividad política. Max Weber, el célebre politólogo, sociólogo y pensador alemán, decía que hay dos formas de hacer de la política una profesión. Se puede vivir para la política o vivir de la política. Una oposición que en el caso de Antonio Trevín no ha sido en absoluto excluyente y sí en muchos aspectos ejemplar. Creo que en ello ha tenido mucho que ver su condición de maestro, tanto por su entrega vocacional, profesional, a la educación escolar en el concejo de Llanes, como por su mérito personal, calidad humana de especial relevancia. Maestro, una palabra con más de 1000 años de historia, más antigua que la palabra profesor, que nos llega del latín magister, con un sentido de jefatura, de primacía, de grandeza. Maestro Trevín, que también desempeñó, entre otros, muchos cargos que sería ahora mismo imposible citar, pero uno tiene especial relevancia en este contexto, en esta casa, que es el de presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, entre 2000 y 2004, y por tanto un hombre especialmente comprometido con la Asturias viajera, con la emigración, con nuestros centros asturianos y casas de Asturias repartidos por el mundo. La manzana, es sabido que se vincula a Asturias como la manzana de oro al Centro Asturiano de Madrid, su más preciado galardón, con el que reconoce la virtud, el mérito. Pero ahora, antes de entregar la manzana de oro a Antonio Trevín, permítanme que, con arreglo a nuestra costumbre, presente, aunque es bien conocido de todos, al excelentísimo señor don Alfredo Pérez Rubalcaba, quien a su vez le presentará. Don Alfredo Pérez Rubalcaba, nacido en Solares, cántabro, es un químico, profesor universitario y político español del PSOE. Fue, entre otros muchos cargos y méritos, vicepresidente del Gobierno de España, portavoz también del Gobierno de España, ministro de Educación y Ciencia, ministro de la Presidencia y ministro del Interior. Disculpa, Alfredo, si cometo algún error. Fue, desde febrero de 2012,
hasta julio de 2014 líder de la oposición y secretario general de su partido, así como candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones generales de 2011. Es doctor en Química Orgánica por la Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater. Dejó hace pocos años su escaño en el Congreso y la vida política para volver a la Universidad Complutense, donde es profesor titular de Química Orgánica. Debo agregar además que el profesor Pérez Rubalcaba es amigo de esta casa desde hace muchos años. Incluso en 1994 fue el pregonero en nuestro Día de Asturias y también de la venerada Santina en la Quinta Asturias, ya, como digo, desde hace muchos años. Lo mismo que su esposa, la doctora Pilar Goya, que nos dio en esta misma tribuna una magistral conferencia sobre su especialidad, la química. El señor Pérez Rubalcaba está condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Toda una satisfacción y un lujo tenerte con nosotros. Enhorabuena, Alfredo, muchas gracias a todos y cedo el micrófono a Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Esta tarde, cuando me puse frente al ordenador para tomar unas notas, pensé, ¿y a qué voy? Porque me había llamado Antonio, oye, que me da la manzana de oro y quiero que estés. ¿Y cuál es mi papel? Claro, ya no te podía llamar, era tarde, y imaginé ahora, como soy profesor, que estamos como en la entrega de un doctorado honoris causa, y que a mí me toca hacer lo que llamamos la laudatio, es decir, explicar por qué le dan la manzana de oro a Antonio Trevín, es decir, un doctorado honoris causa de asturianía, sería algo así. Los doctorados honoris causa se dan, en general, se dan por méritos excepcionales. En este caso, habría que glosar los méritos que adornan a Antonio como asturiano, que lo es, nadie lo puede dudar, lo es de la mañana a la noche todos los días del año, como defensor de su tierra, que ha sido en muchos sitios, como un hombre preocupado por el bienestar de sus conciudadanos, de los asturianos y de las asturianas, que a eso ha dedicado su vida, y también finalmente como servidor público, que lo ha sido y muy bueno. De todo esto voy a hablarles esta tarde a ustedes aquí, voy a hacer su laudatio, y la voy a hacer, como es lógico, comparándola con la mía, pues somos vidas paralelas, como me encargaré de decir a continuación. Agradezco muchísimo a Antonio que me haya invitado a estar aquí, te lo agradezco muchísimo, Antonio, de verdad. Alguno me ha oído decir que esto de ser ex tiene muchísimas ventajas, entre otras la más importante es que uno va solo donde quiere, hace lo que quiere, come con quien quiere, es fantástico, no saben ustedes, yo estoy aquí porque quiero. Quiero a Antonio, y quiero este centro asturiano, y quiero Asturias, lo sabe todo el mundo, yo soy cántabro, y creo que era Gabriel García Márquez el que decía que le decía a alguien, se nota que empiezas a envejecer porque cada vez te pareces más a tu padre, ¿no? Pues bien, a mí ya me ha pasado, ¿no? Y efectivamente, pues como cántabro que soy, me gusta mi tierra, pero yo soy un cántabro recriado en Asturias, y adoro Asturias, lo sabe todo el mundo, eso me crea algunos celos, como bien sabe Antonio, antes sobre todo cuando hacía exposiciones públicas, siempre cuando acababa un acto en Asturias me llegaban inmediatamente, inevitablemente las críticas en eso que llamaban las redes sociales, que es un sitio libre donde la gente opina y en general considerablemente. Bien. Paro. Soy asturiano desde hace mucho, hice la mili allí en el Milán, en Oviedo. Luego tuve la suerte de poder convertir el Milán en facultad de filosofía. Sí, no voy a entrar por ahí porque me llevaría a sitios donde seguramente a Gustavo Suárez Pentierra, ex ministro de Defensa, no le gustaría que yo. Pero así fue. Y caí en Asturias, después, en Llanes, en Celorio, en Parres, en Posada, siempre de la mano de Antonio Trevín, siempre de su mano. Por tanto, estoy encantado de estar aquí en la Casa de Asturias, estoy feliz y les voy a decir una cosa, Antonio está más feliz todavía que yo. Él no se lo va a decir, pero está feliz. Lo conozco muy bien, son muchos años
está feliz del premio. Creo que hay pocos premios que le hagan más ilusión a Antonio que la Manzana de Oro, se lo puedo asegurar, y además yo sé lo de Cosme, lo sé todo, o sea, que efectivamente se lo garantizo, está feliz y yo también. Verás, presidente, quiero agradecerte, lo has mencionado además explícitamente cuando has hecho la exposición de por qué le dais la Manzana de Oro, la parte de servidor público. Le dais la Manzana de Oro a alguien cuya trayectoria esencial ha sido de servidor público. Y creo que es muy de agradecer, en momentos en los que la actividad pública, me refiero a la actividad política, que hay varios políticos en activo y algún ex que se debe cara de felicidad, aparte de la actividad pública no pasa por sus mejores momentos. Los políticos no son probablemente, no es la profesión que una persona diga a sus hijos, así de primera mano, no lo es. Es verdad que unos pocos han destrozado el trabajo de muchos, de muchísimos políticos honestos, honrados, que han dedicado su vida al servicio público, que, como me gusta recordar, esto de lo público es lo que no tienen, o lo único que tienen aquellos que solo tienen lo público para salir adelante, para sacar adelante a sus familias. Este servicio público tan denostado, mira por dónde hoy aquí está premiado en la Casa de Asturias. Y sinceramente os lo agradezco. Creo que hacéis un favor recordando a los ciudadanos que hay gente como Antonio, que ha dedicado su vida al servicio público, lo ha hecho de forma honesta, de forma eficiente, preocupado por su gente, por sus asturianos y sus asturianas, como diría a continuación, porque su trayectoria efectivamente ha sido larga. Por tanto, te lo agradezco doblemente, porque es mi amigo y porque es un servidor público. De alguna manera, y veo aquí bastantes servidores públicos, nos sentimos todos un poco representados hoy en esta Manzana de Oro que concedéis a Antonio. Conozco a Antonio desde hace mucho, desde que le llamé un día para ir a veranear a Llanes. Él era concejal entonces, ¿te acuerdas? Yo era director general de universidades. Me buscó un sitio en al lado del Sablón, ahí en Llanes. Todavía me acuerdo porque la espalda todavía me duele. No les recomiendo como Airbnb no le colocaría. Bueno, a partir de ahí nuestras vidas se confunden, empezando por la educación. Los dos éramos profesores, pero es verdad que luego los dos acabamos haciendo gestión educativa. Él estaba de director provincial de Asturias y yo de secretario de Estado de Educación. Era nuestra pasión y sigue siendo de alguna manera nuestra pasión. En un momento difícil que ahora conviene recordar, cuando no había escuela, ¿saben? Es que en Asturias había zonas rurales enteras donde no había escuela. ¿Te acuerdas, Antonio? La pasión por la escuela rural, que esto bueno, me dijiste tú. Yo soy de ciudad más que las bombillas, ¿no? Y Antonio sabía lo que pasaba en los niños cuando tenían que coger esas historias de los autobuses, de las escuelas sin calefacción. Todo eso era así. Faltaban millones de puestos escolares que construimos uno a uno, y hoy va uno por Asturias y por sus pueblos y ve muchas escuelas de las que entonces Antonio inauguró, porque fue director provincial unos cuantos años y muy bien que hizo. Nuestra primera pasión, la educación, que es la pasión de muchos de los que están aquí. La educación es eso, es la palanca por excelencia para garantizar la igualdad entre la gente, es la herencia que le pueden dejar muchas familias, la única que le pueden dejar a sus hijos, esa educación, esa igualdad de oportunidades, que les voy a contar a ustedes, que fue nuestra primera pasión y que hoy sigue siendo la mía porque doy clases, y la de Antonio porque nunca ha abandonado su tarea profesoral. De hecho, es un diputado que le pasa como a mí. Cuando sale a la tribuna parece que está más dando una clase que lanzando un mitin. Y créanme, esto en un congreso como el de los diputados, que es bastante jaleo, se agradece muchísimo. Después volvimos a coincidir. Él fue delegado del gobierno en Asturias, yo era ministro del Interior, otra vez en la gestión pública. La seguridad, que saben ustedes, es la otra cara de la libertad. La gente no puede ser libre si no está segura. Esto a la izquierda le ha costado un poquitito entenderlo, pero ahora lo entendemos muy bien. Antonio fue un gran delegado del gobierno en Asturias, en épocas complejas, difíciles. Tuvo las cualidades que tiene que tener alguien que manda las fuerzas de seguridad: ponderación, equilibrio, prudencia, capacidad de diálogo. Todo eso lo hizo Antonio. Daba muchísima seguridad. A mí me daba seguridad. A mí me daba. Y él lo sabe, que alguna noche le llamé cuando estaba inseguro, cosa que en un ministerio como el de Interior, por paradójico que resulte, es casi el estado más frecuente del ministro. Pues yo llamaba a Antonio, Antonio daba seguridad, hombre prudente, ponderado. Creo que brilló como delegado del gobierno y las fuerzas de seguridad se lo han agradecido en muchas ocasiones. Yo he sido testigo.
Y después le dije a Javier Fernández, tengo que ir a las elecciones y me gustaría que Antonio estuviera conmigo en el Congreso de los Diputados para hacer oposición. Es evidente que los dos sabíamos que íbamos a hacer oposición, que nos íbamos a la oposición. Y allí estuvimos, luego me fui y él se acabó yendo. Somos una generación, y aquí hay bastantes más, a los que hemos dedicado nuestra vida a la política, pero que no optamos de pequeños por ser políticos. No, él era profesor y yo también. La vida, ¿no? Nos llevó a la política. Seguramente alguien que mandaba entonces, ¿no? Siempre he pensado que si hubiéramos nacido 30 años después, yo no hubiera abandonado la química orgánica y tú hubieras sido un maestro magnífico. Pero mira por dónde la abandonamos. Y la abandonamos para poco tiempo, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos, no, claro, esto de la educación hay que volver, y mira por dónde fueron 30 años. Ya saben ustedes que en España lo transitorio es lo que dura siempre. Pues nos pasó eso, nos aplicamos el derecho transitorio los dos y hemos estado más años de los previstos. Pero es verdad que los dos compartimos algo que ya no es habitual, y además me parece bien que no lo sea. No somos políticos de profesión, no nos dedicamos una mañana y decimos vamos a ser políticos, no. A mí me llamó Marval, a ti también, nos metió en educación y cuando quisimos dar cuenta estábamos en un camino que luego hemos recorrido muy felices, ¿eh? No estoy haciendo una crítica a nuestra trayectoria, al contrario, estoy simplemente manifestando una coincidencia biográfica. Pertenecemos a una generación que llegó a la política de la mano, no de una decisión profesional, sino de unos valores, unas ideas, unas inquietudes que en aquel entonces iban a un camino que creíamos corto y que al final fue muy largo. Antonio fue más cosas, ¿no? Y voy acabando porque en realidad yo tengo que... soy un introductor, ¿no? Que suelen ser los más largos, ¿sabes? Fue alcalde de Llanes, que a mí es lo que más envidia me llama. Esto me lo han oído decir algunos compañeros del PSOE que están aquí. No hay nada más importante que ser alcalde. No lo hay. Bueno, quizás ser mentado. Ser alcalde, lo más importante. Hay países muy serios, por ejemplo Francia, en los cuales es imposible llegar a ser ministro sin haber sido alcalde. Es más, son compatibles, son alcaldes y ministros, lo cual aquí seguramente nos llevaría a la crucifixión, pero en fin, allí no. Allí son compatibles y tiene una lógica que sea que la escuela de los cargos públicos sea el ayuntamiento, tiene una lógica impecable. Es el sitio donde estás más cerca de los ciudadanos, donde ves lo que haces todos los días, les pones cara y ojo a las medidas que tomas. Por tanto, todo político debería pasar por ahí. Y yo eso se lo he hecho en falta y me da envidia todavía cuando vamos los veranos juntos, todavía saluda a la gente del pueblo y le recuerdan cosas de lo que ha hecho. Me parece una cosa fascinante. Gustavo, tú y yo hemos sido ministros y bueno, yo ahora veo a los estudiantes y a algunos les pongo cara y algunos han estudiado con becas y tal, en fin, bueno, las que ha dejado el gobierno. Esto lo borro. Pero es muy difícil desde el gobierno poner cara y ojos. Los alcaldes no. Entonces, fue el alcalde de Llanes, fue un magnífico alcalde de Llanes. Puso a Llanes en el mapa turístico español, es verdad. Llanes hoy es lo que es, entre otros gracias a Antonio Trevin, que trabajó durísimo y que... Es verdad que Llanes era precioso, tenías un buen material, ¿eh? No, en fin, tampoco te vas a apuntar a las playas, pero ciertamente hizo un trabajo maravilloso. Y luego fue una cosa que recordó un embajador de Asturias, que ahora que hay tantos embajadores, ¿no? Pues algunos tan raros, no me refiero a los de España. Antonio es embajador de Asturias. No saben ustedes la cantidad de amigos que tiene, centros asturianos que inaugura, grupos asturianos a los que acompaña. Es una suerte de embajador que tiene por todas partes del mundo asturianos a los que defender, con los que encontrarse. Es un magnífico embajador de Asturias. Eso también lo echo de menos, ¿no? A ver si Revilla me hace embajador de Cantabria. En resumen, ¿dónde voy? Como ven, lo que hemos compartido Antonio y yo son pasiones. Desde luego el socialismo, ¿no? Por supuesto la educación, también el MUS. Él es peor que yo, y además los dos jugamos regular. Ahí está Jaime y José. Ahora lo vamos a contar, lo podemos contar, ¿verdad, Antonio? Porque ya ha pasado tiempo. En realidad nosotros lo que teníamos era aguante, ¿te acuerdas? Teníamos aguante y la partida se acababa cuando habíamos ganado tú y yo. Y si eran las 3 de la mañana, a las 3, y si no las 4, y si no las 5. Ahora ya no podemos jugar porque no aguantamos. Pero es verdad, es un jugador de MUS, es un gran fumador de puros, como he sido yo. Es verdad que él ha fumado por la mañana.
cosa que a mí, recuerdo que un día fui a buscarla a su casa, estaba afeitándose y tenía un puro en el aceite de la ventana. Dije, pero tío, que son las 8 de la mañana, ya tenías la mitad del puro consumido, ¿no? Pero ¿a qué hora te has levantado? Estaba afeitándose con el puro y era una cosa verdaderamente, los dos somos jugadores de puros. Y lo que nos une hoy aquí, sobre todo, es el amor a las artes, porque es por lo que te da este premio tan merecido. Hay muchas teorías del poder, y se ha escrito muchísimo del poder, y yo tengo una particular, y es que el poder no cambia a las personas, no es verdad. Lo que hace es desvelar cómo son las personas. Esto es lo que hace el poder, es una especie de resonancia magnética nuclear que te dice cómo son las personas. Pues le van a ver, él ha tenido poder, le van a ver sencillo, cordial, divertido, un magnífico contador de historias, ya lo verán, y un asturiano cabal. Muchísimas gracias por Pilar, léenos las adhesiones y luego nos lees, o mejor, léenos el título si eres tan amable, pero antes déjame que diga que está también de un centro hermano, María Jesús Andrés, la presidenta del Centro Asturiano de Tres Cantos. Muchas gracias, como está un poco esquinada, no la haces. Léenos por favor el título. La manzana se acompaña de un título que dice: el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor al excelentísimo señor don Antonio Treville Lombán, por haberle sido concedida la manzana de oro, máximo galardón de esta casa regional por los méritos que concurren en su persona. Madrid, 21 de marzo de 2018. Está claro que la manzana es merecida y además que es un gran amigo por el número de adhesiones que hemos recibido en la casa al homenaje y disculpas por no haber venido. Tenemos carta de presidencia del gobierno de don Javier Fernández, que escribe la directora del gabinete. En nombre de nuestro presidente deseo expresarle su reconocimiento por la invitación que le ha hecho llegar para los actos con motivo de la entrega de la manzana de oro el próximo 21 de marzo. Lamentablemente no podrá asistir en esta ocasión y me indica que les haga llegar sus mejores deseos en la organización de los actos y su felicitación al galardonado. Nos escriben también una carta que voy a leer Pedro Sanjurjo González, de la Junta General del Principado de Asturias, el presidente. Dice: estimado presidente del Centro Asturiano, querido Antonio, invitados todos. Bien siento no poder estar hoy en Madrid, en la institución que mejor representa el espíritu y la memoria de la asturianía, para acompañar con mis aplausos y mis más calurosas enhorabuenas este acto de entrega de un reconocimiento de la raigambre de la manzana de oro del Centro Asturiano. Asuntos particulares me lo impiden, pero deseo contribuir con unas brevísimas y modestas palabras a la celebración, aunque no sea yo muy íntimo de Antonio ni pueda ayudarles demasiado a conocer mejor al homenajeado, y más cuando resulta ser presentador del acto el compañero Alfredo Pérez Rubalcaba, un estadista cabal en este tiempo de banalidad y ocurrencias, que hará, no lo dudo, un retrato próximo, brillante y generoso de quien ha sido su amigo sin adjetivo desde hace tantos años. Tengo con Antonio afinidades varias, privadas y públicas, familiares y políticas. Ambos venimos del occidente profundo astur, del extramuro de la historia, por más que nuestras tierras hayan dado a la memoria asturiana nombres e iniciativas significativas en lo cultural, lo empresarial o lo político. Ambos llegamos a lo que era entonces una ciudad en pleno crecimiento, Gijón, en entorno de familias esforzadas en construirse una vida nueva, trabajosamente labrada,
A esa memoria y a esas gentes familiares invisibles les somos los dos agradecidos deudores. Ambos empezamos a edades tempranas a asumir responsabilidades hoy casi impensables por suerte para quienes son más jóvenes. En el trabajo y luego en la política. Ambos hemos compartido preocupaciones y visiones del mundo desde la gestión de lo más próximo. Poder ocuparse de dirigir tareas en un ayuntamiento, ver cómo nuestras ideas compartidas con la comunidad mejoran la vida del vecindario, asistir con inmenso contento íntimo a la reducción de las desigualdades que también inmediatamente se percibe tan de cerca. Ha recorrido todos y cada uno de los niveles de responsabilidad territorial posibles para conocer Asturias palmo a palmo, mejorado nuestra política educativa. Ha sido parlamentario activo en la Junta General que hoy yo presido hasta llegar a la que imagino es la responsabilidad mayor y más intensa de todas las posibles para quien ambiciona cambiar el mundo un poco, la presidencia del Principado de Asturias. Lo hizo en tiempos convulsos y su paso por ella se recuerda entre nosotros como el de un líder con las ideas claras y la voluntad firme. Ha representado después con equilibrio y mesura al Gobierno de España como delegado del mismo en nuestra comunidad, llevando más tarde esa representación de Asturias al Congreso de Diputados, defendiendo siempre con ahínco las demandas y anhelos de nuestras gentes. Nada es ajeno y siempre está cuando se le necesita, orgulloso de su historia y dueño de sus secretos. Esta manzana de oro, galardón tan querido para cualquier asturiano, añadirá brillo a esa mirada amable, un poco sonriente a veces, que se deja envolver entre la neblina temprana del Cuela. Gracias, Antonio, por estar ahí y un enorme abrazo de tu amigo Pedro. También tenemos una carta de Guillermo Martínez Suárez, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Son unas breves palabras para hacerle llegar a don Antonio Trevín mi más sincera enhorabuena por recibir en este día la máxima distinción que otorga el Centro Asturiano la Manzana de Oro, y que supone un reconocimiento a su trabajo y trayectoria. Asimismo, dar las gracias a esa institución que ha tenido a bien valorar los méritos de Antonio, a la vez que dirigiros también unas palabras de felicitación y enhorabuena por vuestra infatigable labor, que es un reflejo de vuestro sentimiento de asturianía. Pocas personas como Antonio Trevín han trabajado por la migración asturiana de la forma como él lo hace, con pasión y con compromiso, y pocos centros tienen tan acreditada trayectoria como la vuestra. Tenemos también un correo electrónico de don Gabino de Lorenzo, que se excusa por motivos de agenda. María Ángeles Astudillo López, asistente portavoz adjunto Interior Constitucional, Justicia, Auditoría, Calidad Democrática, también nos expresa su adhesión al acto. Ignacio García Arango Cienfuegos Jovellanos me escribe a mí para disculparse. Te escribo para que le transmitas a don Antonio Trevín un abrazo muy fuerte mío. La retirada y parte de la vida que llevamos los jubilados me impide acercarme a Madrid para participar en tan merecido, emocionante y agradable homenaje, a lo largo del cual se le entregará esa manzana de oro que lleva desde hace muchos años espiritualmente en su solapa y que no pudo recoger antes porque su inquebrantable voluntad de servicio no lo hizo posible hasta ahora. Hasta que mañana se le impongan dos personas físicamente, nuestro presidente y a la vez el espíritu de don Corne. Trevín fue siempre una persona trabajadora, inteligente, honrada y coherente, además de un talante generoso, bueno, accesible y humano, no solo con sus iguales, sino con los que tratamos desde un nivel más bajo, con los que siempre fue paciente, deferente y comprensivo. A la vez que le doy las gracias a Antonio, le brindo también mi homenaje. Plácido Arango Arias también escribe al presidente, sintiendo no poder asistir hoy al acto. Pepe Álvarez Alba, el directivo de esta casa, también nos escribe con excusa por no poder venir. Víctor Montes Amigo también nos escribe un email. Y Ricardo Gallor García, también muy colaborador de esta casa, también se disculpa por no asistir al acto. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos por esas adhesiones tan sentidas, pese a la distancia física y no anímica, por supuesto. Y a continuación tiene la palabra don Antonio Trevín. Muchas gracias, Valentín, presidente. Gracias, Alfredo. Casi también estoy un punto de nudo en la garganta. Gracias por tu presentación. Saludo a todos los que me acompañan en esa mesa, a todos los que hoy estáis aquí, amigos y amigas. Dice Valentín Andrés Álvarez en su guía espiritual de Asturias: el asturiano es hombre que se salta fácilmente, y esto le hace ser un poco exagerado y extremoso,
Y como suelo llevarlo todo al extremo de su perfección, el que trabaja es un trabajador modelo y el que no hace nada, un holgazán perfecto. Doy fe de que existen ambos prototipos. Conocí en Los Oscos, donde tengo parte de mis raíces, a uno de estos últimos, Juanín. Se pasaba el día sentado en una silla a la puerta de un bar-tienda a la orilla de la carretera. Un día, a principios de los años 90, paró a subir a un coche con dos de los primeros turistas rurales que visitaban esta preciosa comarca asturiana. Bajaron la ventanilla y uno le preguntó: ¿a dónde va esta carretera? Él, muy serio, le respondió: a Zaragoza. Los chicos se miraron sorprendidos, pero muy pronto estallaron en risas al tiempo que comentaban: ¿cómo va a ir a Zaragoza? Está tomándonos el pelo. Impasible, Juanín sentenció: pues yo tuve que hacer la mili en Zaragoza y fui por esa misma carretera. También conocí a trabajadores modelo. Cosme Sordobeso, anterior presidente de la entidad, que nos acoge y líder carismático durante décadas de la misma, fue para suerte de este centro asturiano uno de los más sobresalientes. Trabajador modelo en su empresa, intenso y hasta obsesivo trabajador en este centro al que entregó lo mejor de sí mismo. Y siempre amigo atento y leal. La historia de esta manzana de oro, como aquí se dijo ya, arrancó hace algunos años en una comida en el horno de Pancar, con él y su mujer. Cosme me espetó de repente: Antonio, ¿puedes dejar la política un par de meses? Y ante mi cara de extrañeza me aclaró: queremos darte la manzana de oro y nuestros estatutos nos impiden hacerlo a quien está en política activa. Nos echamos unas risas y ahí acabó todo. A Cosme y a mí nos unió el Llanes, marinero rural, fluvial y urbano, católico guasón, asturindiano, de Celso Amieva, a pesar de un importante hándicap. Yo, residente celoriano, él, porruano de nacimiento. Entre Celor y Porrúa, pueblos llaniscos vecinos, se mantienen vivas antiguas rivalidades. La más notable se produjo cuando, por fin, Porrúa logró independizarse de la parroquia de Celorio. Cuenta Luciano Castañón que, con el fin de festejar dicha independencia, se celebró una solemnísima función religiosa, oficiada en latín, por un sacerdote forastero y de nombradía. En el momento solemne en que el cura empezó a cantar el correspondiente Celo Celorum, el entonces alcalde de Porrúa interrumpió el cántico y gritó: en Celorio, Celo Celorum, pero en Porrúa, Porrúa Porruorum. Y el oficiante, para terminar la misa, tuvo que cantar lo de Porrúa Porruorum. Tiempo después de aquella comida nos dejó Cosme, como el dolor que acompaña a la pérdida de los amigos entrañables. Pero se ve que algo había comentado con Paco Rodríguez, con Valentín Martínez, con Andrés Menéndez, con José Luis Casas, también buenos amigos y miembros de la actual Junta Directiva. Y estos, junto a otros apreciados socios, tras conocer mi paso en la vida civil, decidieron ser generosos con quien esto les relata. No puedo más que agradecérselo y decir a todos ellos que Dios os lo pague. Sé que la concesión tiene más relación con la amistad generosa que con posibles méritos personales, pero eso no me impide estar orgulloso y especialmente agradecido a los que decidieron entregarme. Gracias a todos. Me presenta otro gran amigo, que me acompañó, como él mismo dijo, a lo largo de mis 35 años de vida pública, Alfredo Pérez Rubalcaba. Con él uno transita tranquilo por los vericuetos políticos. En cada una de las ocasiones en que nuestro partido, el PSOE, se encontraba ante una disyuntiva, no tenía más que mirarlo porque sabía que íbamos a coincidir. Es más, solo en una ocasión no emprendí su mismo rumbo y debo confesar que me equivoqué. Cuando inicié mi militancia en el PSOE, un compañero y amigo me advirtió: a partir de hoy adquieres 3 obligaciones. Pagar la cuota puntualmente, participar en los debates aportando lo que creas más conveniente y defender disciplinadamente lo que la mayoría haya votado después de escuchar todas las opiniones. Lo he cumplido hasta hoy y seguiré haciéndolo. Debo reconocerlo, he pasado ya a la categoría de clásico, no por mi coche, sino por socialista. De los del PSOE siempre, por entendernos. El de Ramón Rubial, que defendía primero España, después el PSOE, por último los que militamos. El de Felipe González, que nos advertía: el PSOE no es propiedad de sus militantes, sino de la sociedad española, y a ella se debe antes que a nada. El de Alfonso Guerra, que defiende la necesidad de los perfiles políticos, pero acompañado de una formación solvente. El tuyo, Alfredo, y el de Zapatero, que supisteis aunar voluntades tras congresos que se resolvieron por mínimas diferencias para unir y cohesionar al PSOE.
el de Javier Fernández, que considera que un partido como el nuestro tiene que saber llegar a acuerdos con quien gobierna. Lo ha dicho Alfredo, en la categoría de clásicos. Por eso seguimos aún desde posiciones discrepantes, respetando disciplinadamente la legitimidad de quien ahora tiene la mayoría, y para ni tan siquiera molestar, damos un paso atrás. No crean que porque haya intentado ponerme trascendente, ello me lleva a la melancolía o lo incomodo. En absoluto. Es ese paso atrás el que me posibilitó la concesión de esta manzana de oro y mi primera experiencia laboral en la actividad privada, en el tan duro como real mercado. Pedro Cepeda, empresario asturiano, declaró recientemente: los asturianos vendemos bien el folclore, pero no el producto. Estoy de acuerdo con lo primero, como demuestra Evia, el gaitero asturiano más internacional, que en estos últimos días está montando con su Al son del indiano una nueva auténtica revolución americana, fusionando el instrumento asturiano con los ritmos del Caribe. Y también con lo segundo, los asturianos no sabemos vender bien el producto. Parte de la explicación reside para mí en la segunda mitad del siglo XX. Miren, hay que recordar que hasta los años 80 el mercado, es decir, el comprar y el vender, peleando con la competencia, era algo minoritario en nuestra tierra. La mayoría de los asturianos cobrábamos del Estado, por ser funcionarios, por ser mineros, por ser siderúrgicos, por construir barcos o elaborar productos químicos, o indirectamente por trabajar para empresas del Estado, Incluso para la mayoría de nuestros ganaderos, las reglas del mercado eran algo desconocido. Dejaban la leche en el bidón de la puerta cada día y al final de mes, la central lechera René Picó, por poner solo dos ejemplos, les hacían el correspondiente ingreso en la cartilla bancaria. Por tanto, la competitividad les era también un concepto ajeno. Uno de nuestros escritores contemporáneos más brillantes, Joan Bello, dijo: los asturianos, además de escépticos, somos sinuosos, y después de siglos de existencia, seguimos sin llamar a las cosas por su nombre. Y así nos va. Para muestra un botón. Me correspondió liderar la candidatura socialista a la presidencia del Principado en las elecciones autonómicas de 1995. La elaboración del programa electoral llevó lógicamente su tiempo. Reuniones con la sociedad civil, discusiones con los principales agentes sociales, comisiones partido-gobierno para pulirlo. Cuando todo parecía estar dispuesto, llegó la última discrepancia: la competitividad. El término aparecía 42 veces a lo largo del programa. Aquello no podía ser. Nos iban a acusar de liberales privatizadores. No se podía llamar a las cosas por su nombre. No saben lo que sudaron los redactores para buscar 42 sinónimos de dicha palabreja, que por supuesto desapareció de la versión que definitivamente vio la luz. Y mírenme ahora, de consentidor de los censores de la competitividad a coadyuvar a todo lo posible al competir. En cerca de 50 países de todo el mundo, con ASLA y Alcin laminado para construcción. Mis preocupaciones actuales diarias se llaman calidad, productividad, servicio al cliente, innovación, cuota de mercado, precios en la bolsa de Londres, primas. Nunca agradeceré lo suficiente a Macario Fernández, el presidente de mi actual empresa, el haberme convencido para que en lugar de volver a incorporarme a mi puesto docente, me sumergiera en el proceloso mundo del mercado. Por fin empiezo a llamar a la competitividad por su nombre y hasta empiezo a cogerle gusto al término. Seguramente porque comparto con nuestros emigrantes otro rasgo muy característico del asturiano. Cuando nos trasplantamos, solemos adaptarnos muy bien al nuevo medio. Muchos de los que salieron de la Asturias ajena al mercado triunfaron en los mercados de todo el mundo. En el comercio, la hostelería, la banca, la industria o la agroalimentación. En México, en Argentina, Chile, República Dominicana y antes en Cuba, los asturianos trasterrados pusieron en pie auténticos emporios empresariales, actuando, en la mayoría de los casos, colectivamente. Y todo empezó aquí, en el siglo XIX, con otro llanisco, José de Posada Herrera, presidente del Consejo de Ministros con Isabel II y primer presidente del decano de todos los centros asturianos del mundo, este de Madrid. Su función no fue solo un hito histórico, sino mucho más importante sociológico. Constituyó el primer cimiento de la mejor red con la que Asturias actual cuenta en el mundo que estamos globalizados. Voy a contarles un secreto ahora que estamos solos. Los asturianos no somos de las colectividades emigrantes más numerosas ni en México, ni en La Habana, ni en muchos otros países del mundo. Pero lo parecemos. La explicación es muy sencilla. Fuera de la tierra, logramos habitualmente lo que tanto nos cuesta en la tierrina: organizarnos colectivamente.
nos socorremos a la necesidad, participamos juntos en empresas, echamos juntos la lagrimina al cantar Asturias Patria Querida o el himno de Covadonga. Logramos milagros tales como que naturales de concejos en perpetua pica, como Chile y Noreña, constituyen clubs conjuntos con el océano por medio. La red de centros asturianos de todo el mundo, estructurada en torno a la Federación Internacional de Centros Asturianos, que preside Manolo de Barros, aquí presente, merece nuestro reconocimiento y gratitud porque ha organizado en todo el mundo colectividades con gran peso económico, político y social que no reviven la necesidad del socorro mutuo, ni la colaboración cuando se le requiere desde la patria chica, o desde la grande, porque el asturiano sabe serlo sin renunciar a ser español, o mejor dicho, es tan orgulloso de ser uno como lo otro. Eso sí, nuestro sentimiento de pertenencia empieza por cada aldea o por cada villa. Recuerdo mis 2 primeros viajes a América, fueron a Argentina y México. Al salir del avión en Buenos Aires, me estaba esperando Manolo del Campo, el asturiano que mejor vendió el folclore asturiano y español por toda Hispanoamérica. Buen amigo y natural de la llanisca parroquia de Pría, donde descansa definitivamente, me llevó en volandas hasta el centro de la ciudad. No me dejó ni subir a la habitación mi equipaje. Nos lo dejamos en recepción y seguimos viaje. Te voy a dar una sorpresa, me dijo. Y antes de darme cuenta estaba comiendo un descomunal pote asturiano en la sede del Centro de los Naturales de Cangas de Narcea, en Buenos Aires. Yo, que mientras volaba soñaba con descubrir los secretos de los diferentes cortes que para la carne tienen los argentinos, me encontré ante una convincente morcilla, un rotundo chorizo y un apetitoso lacón. Todo ello acompañado de abundantes berzas. El bife tuvo que esperar. A México fui como alcalde de Llanes. Los llaniscos en la capital azteca organizaron una cena de bienvenida a la que asistió una muy nutrida representación. Cena, brindis y discursos. Y despedidas personales al final. Tras saludar a más de 200 personas se acercaron a mí 3 señoras. La mayor de ellas eligió en portavoz. Nosotras queríamos saludarlo porque las 3 somos de Llanes. Encantado, respondí solícito. Y remaché, hoy aquí todos somos de Llanes. No, me replicaron aquí. De la villa de Llanes, solo nosotras. Todos los demás que ve usted aquí, esos de los pueblos. Volví a verlas con gran simpatía en un reciente viaje a la Ciudad de México para celebrar el centenario de nuestro centro allí y para vender zinc. Ya les sugerí anteriormente que me estoy convirtiendo en un obseso de la competitividad. La cena de celebración del centenario tuvo su momento más culminante al cantar Asturias Patria Querida. Es curioso esto de nuestros signos, del oficial y del que musicó Víctor Manuel, el poema Asturias. Cantamos ambos con gran emoción Astur, y sin embargo, ninguno fue compuesto por asturianos. El que ahora utilizamos en todos los actos institucionales o formales, lo compuso un músico cubano de padre asturiano, eso sí, Ignacio Piñeiro, uno de los más importantes exponentes del son cubano y sus variantes. El otro, que también cantamos con gran sentimiento, se debe a un poeta andaluz, republicano y comunista, exiliado en México, tan extraordinario como poco reconocido todavía, Pedro Garcias. Asturias, si yo supiera cantarte, que Asturias está guardándote, sola y mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Lo compuso en Madrid en 1937, cuando en Asturias entra el ejército de Franco y fue para él un canto de amor e impotencia ante lo que estaba ocurriendo. Víctor Manuel lo escuchó por primera vez en 1970 en México, en el restaurante El Hórreo, de la familia de Belarmino Tomás, el que fuera presidente del Consejo Soberano de Asturias y León. Garcias fue un habitual de las tertulias de dicho establecimiento, pero Víctor lo escuchó en boca de Luis Roca Albornoz. El poema, me estremeció desde las primeras líneas, y cuando Luis acabó su lectura, yo tenía un nudo en la garganta. Escribió nuestro cantautor más insigne. Es curioso lo bien que nos entendemos andaluces y asturianos. Hoy aquí una amplia delegación también andaluza. En las emociones ya está en el humor. Un ejemplo de esto último pude comprobarlo hace algunos años en Llanes, municipio que cuenta con algunos matrimonios mixtos, o entreverados, como decimos en Asturias, de ambas comunidades. Uniones que explica la construcción del primer tramo de carretera de la Red Redia que se realizó en nuestro país a finales de los años 60, entre Antequera y Llodio. Montero, que llegó con dicha carretera, se quedó en la vía llanisca una vez finalizada al casarse con Carmen. Regentaron durante muchos años una sidrería decorada profusamente con carteles de corridas sevillanas, el Rompeolas.
Uno de sus clientes, Nando, tenía la costumbre de escaquearse en ocasiones a la hora de pagar el vino que habitualmente consume. Montero, atento, vigiló muy bien la estrategia del parroquiano y cuando comprobó que cogía la puerta sin abonar la consumición, le gritó: ¡Nando, Nando! Se volvió el aludido con desconfianza y aprovechó entonces el cantinero para aclararle: «Te vas sin coger el vuelto». A lo que Nando, al tiempo que salía del rompeulas, contestó: «Para los críos, Montero, déjalo para los críos». Como diría Gracias, hijos de una misma madre y con un mismo sentido del humor. Pero no podemos pasar por alto un detalle: el amor por España del poeta y de los republicanos como él exiliados. En su obra y en sus gestos siempre estuvo presente la madre común de asturianos y andaluces y del resto de españoles. Pidió que le enterraran con un puñado de tierra española en su boca, y así se hizo. En uno de sus poemas expresó a mi juicio de forma magistral el desgarro que le suponía el estar lejos de ello, el desgarro que le supone a la mayor parte de los emigrantes estar lejos de sus tierras. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva en tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Acabo con los agradecimientos obligados a todos los amigos que hoy estáis aquí, especialmente a los que compartimos años en el Congreso, tanto del Grupo Socialista como de diferentes grupos, del Grupo de Ciudadanos o del Grupo Popular. Tengo que deciros que añoro el factor humano, pero no el factor político. A todos los que en esos años estuvimos trabajando juntos en diferentes ámbitos, a guardias civiles y policías que hoy también están aquí por esa dedicación al Ministerio del Interior que tengo que hacer de forma especial, a todos ellos. A la representación con su presidente de la empresa en la que ahora trabajo, que son mis serpas en ese mar proceloso del mercado, como decías antes, y tengo la suerte de contar de excelentes serpas para guiarme en el mismo. A Luisa, que me acompaña y que me aguanta cada día, a Rubalcaba, que me presentó, y a don Carlos, un buen amigo que veo al fondo, que compartimos también años en la delegación de gobierno, en el episcopado, años de trabajo conjunto además, y que le agradezco también, como a todos ustedes, mucho que hoy me acompañen. Y sobre todo, gracias Paco, gracias Valentín, gracias Andrés, gracias José Luis, gracias a todos los que tuvisteis que ver con la concesión de esta manzana de oro, a Alfredo, que me presentó de una forma brillantísima, y a los que habéis tenido la consideración y el cariño suficiente para acompañarnos hoy aquí. Adquiero con todos vosotros una deuda de las que no se pagan fácilmente, sobre todo por el orgullo que para mí supone pasar a formar parte de esta pomarada tan amplia como bien organizada del Centro Exterior de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por estas extraordinarias palabras, brillantísimas y entrañables, que conjuntamente con las de Alfredo vamos a publicar, organizar una separata electrónica para que todo el que quiera la pueda recibir, y sobre todo para que quede una memoria emocional, entrañable de este acto. Y vamos a concluir el mismo con nuestro himno de Asturias. Por favor, todos de pie. Y muchas gracias. Manolín.